Hola a todos. Hoy voy a hacer un vídeo en virtud a un comentario que me ha parecido interesante como idea global de forma de pensar que puede tener cualquier persona a pie de calle, ¿no? Bueno, si la señora Christine Lagarde era mala cuando dejó correr la inflación hacia arriba, también ahora es mala cuando la intenta controlar y situarla a medio plazo en el 2%. O estaba bien una cosa o estaba bien la otra. Estaba bien dejar la inflación correr hacia arriba y saltarnos al 2.8, o ahora que quiere controlarla y no dejar que siga subiendo la inflación. ¿Qué es lo que sucede aquí? Parece un acertijo esto. Bueno, pues no era, a mi entender, buena ni en un momento ni en el otro. ¿Por qué no era buena en un momento ni en el otro la gestión de la señora Lagarde? No es que sea su gestión, no es la gestión de una persona en concreto, sino es una política de gestión del Banco Central Europeo. Pues no es buena y a lo hecho me remito porque nos va a meter una recesión, punto uno. Luego algo habrá pasado entre esa subida de la inflación y ese intento de control de la bajada con aumento de los tipos de interés, algo habrá pasado antes. Y para que lo entienda todo el mundo, ¿qué debía de haber hecho el Banco Central Europeo? Pues yo no sé las medidas concretas que debería haber tomado, porque eso es ingeniería económica de altas finanzas, pero la realidad es que hay algo muy básico. Si tú prestas dinero a un conjunto de países y la estructura de gasto de esos países no permite garantizar el pago de la deuda, llega lo que llega. Llega que tienes que romper el módulo de control de la inflación, dejar que suba, posteriormente hacer una recogida de velas, tirar de freno de mano, aumentar los tipos de interés, aumentar el tipo de dinero, quitar dinero circulante, frenar la economía, meter posiblemente a Europa entera en recesión, copiando lo que hace la Reserva Federal Americana, porque ha generado un volumen de deuda incontrolable, y en segundo lugar, meter una serie de medidas coercitivas para que esa deuda se corrija y se pague por parte del Banco Central Europeo como la rama visible de la Comunidad Económica Europea. Y esto es así. Y primero llegó la subida de inflación, luego el control de la inflación, una recesión económica con casi toda certeza y finalmente medidas coercitivas de control que se llama intervención. En medio de todo esto, otra cosa se llaman paraguas de protección para los PIGS, Portugal, Italia, Grecia, España, que ahora ya para España está, los TPIs, y eso va a determinar que empiece a remodelarse la gestión de alguna forma para que se decidan ya los países a hacer políticas menos populistas, con un gasto insondable, incontrolable, con un gasto que no se ajusta a las medidas que tienen que tomarse para pagar la deuda que han generado. En medio de todo esto, en toda esta situación, el COVID ha sido un grandísimo escenario donde los presidentes de los gobiernos han podido hacer una serie de gastos que no han tenido que justificar. No se han sometido, por ejemplo, a procesos de concurso para tener que decidir cuál era la mejor opción de compra. De acuerdo que era una situación de emergencia extrema. Bien, pero eso no quiere decir que la golfería esté justificada y que le dé a tu primo una serie de concesiones para comprar mascarillas o para comprar respiradores o para comprar Dios sabe que y el dinero de los fondos europeos, que lo tenemos que pagar todos, se lo dé a tu familia o amigos o vecinos. No. Eso se llama tráfico de influencia. Pero que dentro de una medida, un paraguas como las medidas que se tomaron en el COVID, puede hacer absolutamente lo que te dé la gana. Pues parece que ha sido así, en gran parte de los casos. La economía no caen por sí solas. Caen porque donde está gastando el dinero no es precisamente en beneficio de la población. Es en beneficio primero tuyo con una justificación poblacional. Y eso ha pasado de forma demasiado generalizada. El gasto lleva ya descontrolado, no se sabe ni desde cuándo. Aquí en España en concreto llevamos no sé cuántas legislaturas haciendo un uso descontrolado del gasto, con corrupción de por medio, con otras justificaciones, porque claro, puedes robar directamente, como han hecho algunos, o coger y montar chiringuitos a los cuales les va a inyectar grandísimas cantidades de dinero, grandísimas, de miles de millones, porque ahí, bueno, pues lo has legalizado, un robo legalizado, pero no deja de ser un robo para todo el resto de la sociedad que no se lleva un céntimo, que lo único que hace es pagar. Entonces la señora Lagarde tendría que haber tomado una serie de decisiones coercitivas y de control sobre ese gasto desmedido. No lo digo yo, lo dice la prima de riesgo que tenemos encima, por ejemplo España, que se ha ido de madre
y que dicen que la economía española en absoluto es fiable y no está saneada. Y eso no es fruto de la casualidad. Es fruto de cómo se gasta este gobierno en concreto el dinero y, en segundo lugar, evidentemente, del desequilibrio económico del presupuesto, de la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Con un aparato gubernamental, político y con una serie de gobiernos que son un pozo sin fondo. Para muestra un botón, España tiene más coches oficiales que todos los Estados Unidos. Nosotros tenemos 47 millones de habitantes y los Estados Unidos superan los 300 millones de habitantes. Más coches oficiales, con todos sus conductores y todo lo que ello conlleva. Un parque móvil igual al estadounidense con todos sus estados, uniditos todos. ¿Eso es soportable? Eso no es soportable. Eso ha generado una deuda, no el parque, evidentemente, el parque automovilístico público de esta nación, de España, sino cómo se ha gestionado todo en general. ¿Dónde ha ido ese dinero? ¿Qué control se ha hecho? Como no se han hecho medidas de control, como el Banco Central Europeo lo único que ha hecho ha sido fabricar dinero, porque entre otras cosas va de la mano de todos los señores, el señor Schwab de la Agenda 2030 y las medidas que se han tomado de gasto van a favorecer muchas de esas disposiciones ideológicas, y ahí dejo eso. Como todos van de la mano, ahora quien paga el pato va a ser el ciudadano. Esta es la respuesta a la pregunta si la señora Lagarde lo hizo bien cuando dejó correr la inflación o lo hace bien ahora cuando intenta controlarla, metiéndonos a todos en una recesión, aumentando la pobreza, aumentando de forma desmedida la brecha económica y la brecha social y llevándonos a todos a una pérdida de poder adquisitivo que ya dije yo que superaba el 40%, pero va a ser ampliamente superado ese 40%. Os mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.